Nunca creí que una simple invitación en un foro pudiera destruir mi vida. Ni que el silencio absoluto de una habitación oscura pudiera gritar tanto. Todo comenzó con un hilo que se autodestruía después de ser leído. El título era simple: El juego del apagón, juega solo o no juegues nunca. Me encontraba en un punto de mi vida donde no distinguía el insomnio de la vigilia. Mi trabajo en el turno nocturno, los medicamentos que dejé sin receta, y el vacío que dejó la muerte de mi hermana, todo se combinó como piezas de una trampa que no supe reconocer. Esa noche estaba solo. Y quise creer que solo sería un experimento psicológico, una broma más del internet profundo. El post detallaba los pasos. 1. Apaga todos los relojes. 2. Desconecta toda fuente de energía. 3. Enciérrate en una habitación sin ventanas y siéntate en el centro. 4. Coloca una vela negra frente a ti y otra detrás, a la misma distancia. 5. Repite 3 veces, apágame a mí, no al juego. Apenas terminé la frase, sentí que el aire cambió de densidad. Como si la atmósfera se hubiera llenado de algo húmedo, algo que respiraba. No supe cuánto tiempo pasó, pero cada segundo se sentía como una eternidad disuelta en sudor frío. De pronto, un leve crujido detrás de mí. Como una articulación quebrándose, lentamente. No me moví. No debía moverme. El post fue muy claro en eso. Y entonces, la vela de atrás se apagó sola. No por corriente de aire, no por falta de oxígeno. Fue como si algo con boca, la hubiera soplado directamente. ¿Sabes lo que se siente cuando sabes que no estás solo, pero aún no sabes qué es lo que te acompaña? Me dijeron que si no terminaba el ritual, él terminaría conmigo. Y yo, estúpidamente, quise seguir. El sonido de la vela apagándose fue como un susurro, pero uno espeso, cargado de intención. Me quedé inmóvil. No por obediencia al ritual, sino porque mi cuerpo entero se negó a moverse. Me temblaban los músculos, pero era como si una fuerza invisible los estuviera sosteniendo en su sitio. El silencio era absoluto. No el tipo de silencio al que uno se acostumbra en la noche, sino uno antinatural. El tipo de silencio donde incluso el latido de tu corazón parece un ruido indebido. Cerré los ojos, como si eso pudiera protegerme de lo que no podía ver. Pero lo vi igual. Con los párpados cerrados, lo vi. Una figura. Larga. Descompuesta. Como si hubiera sido tallada en ceniza y luego mal ensamblada. No tenía rostro, pero sí ojos. 2 manchas negras que vibraban como tinta en agua sucia. Y estaba allí, parado detrás de mí. ¿Lo sabía? ¿Lo sentía? En ese momento entendí que el juego no era para invocar, era para liberar. El aire se volvió pesado. Me costaba respirar. Escuchaba algo, no con los oídos, sino dentro de la cabeza. Una especie de lamento ahogado, que se repetía una y otra vez. Palabras en un idioma que no era humano, pero que mi cerebro intentaba traducir. Algo como estás aquí, ya no te vas. Fui tan idiota. Había una parte final del ritual, pero no la recordaba del todo. El post era claro: no mires hacia atrás. Nunca. Pase lo que pase. Y entonces, la vela de adelante parpadeó. Como si se burlara de mí. Una risa tenue, como uñas sobre vidrio, empezó a sonar desde todas partes. El suelo crujía bajo mis pies, aunque no me movía. Las paredes comenzaron a emitir un goteo oscuro, espeso, que no olía a humedad, olía a carne. Apreté los dientes, recité la frase otra vez. Apágame a mí, no al juego. 1, 2. Y antes de llegar a la tercera, escuché como alguien más la dijo por mí. Desde atrás. Con mi voz. Quise gritar, pero nada salió. Las lágrimas me corrían por la cara sin que pudiera hacer nada. Y la vela frente a mí, por fin, se extinguió. ¿Oscuridad? Total. El tipo de oscuridad que no permite ver ni tus propias manos. El tipo de oscuridad que te toca.
Algo me agarró del tobillo. Y fue ahí donde rompí las reglas. Giré el rostro. Solo un poco. Por instinto, por miedo, por desesperación. Vi su rostro. O lo que quedaba de uno. Era el mío, pero derretido, distorsionado, como si alguien hubiera tratado de replicarlo usando cera humana. Me estaba sonriendo. Sin labios. Sin ojos. Solo un agujero enorme lleno de dientes que no paraban de crujir. Y entonces habló. Con mi voz. Ahora el juego está dentro de ti. No recuerdo cómo salí de aquella habitación. O si alguna vez lo hice. A veces creo que sigo allí, en la oscuridad, repitiendo la misma escena, noche tras noche, como una cinta vieja que no deja de rebobinarse. Cuando desperté, la vela estaba derretida, pero intacta. La otra también. No había rastros de sangre, ni de las gotas negras, ni del susurro que me hablaba dentro del cráneo. Todo estaba en orden, demasiado en orden. Y eso fue lo que me perturbó más. Había perdido la noción del tiempo. Pensé que había sido 1 hora. Tal vez 2. Pero el reloj del celular decía que habían pasado 3 días. 3 días completos. Mi buzón de voz estaba lleno. Mi jefe me había despedido, mi madre había denunciado mi desaparición, y uno de mis vecinos dijo que me escuchó gritando, pero cuando fue a tocar la puerta, alguien, o algo, le respondió que no había nadie. Esa voz también era la mía. Desde entonces, hay cosas que ya no son iguales. Los espejos no me devuelven la mirada. Solo la fingen. Me copian los movimientos, pero con un leve retardo, como si algo tuviera que imitarme antes de reaccionar. Y a veces, no reaccionan. Se quedan congelados, como si el reflejo quisiera seguir en su mundo por un momento más. Cada noche, exactamente a las 3:33, las luces parpadean por un segundo. Solo un segundo. Pero el suficiente para ver una silueta en la esquina de mi habitación. No se mueve. No respira. No existe, según los médicos. Porque sí, fui a un psiquiatra. Varios, en realidad. Me diagnosticaron con trastorno de identidad disociativo, esquizofrenia de inicio tardío, incluso trastorno del sueño por estrés postraumático. Me dieron pastillas, me encerraron un tiempo. Pero no funcionó. Una noche, en el hospital, se fue la luz. Solo por 7 segundos. Cuando volvió, mi compañero de cuarto estaba muerto. Había arrancado sus propios ojos con una cuchara de plástico. Dijo, antes de morir, que había visto al otro tú. Esa frase se repite en mi cabeza desde entonces. Porque yo también lo he visto. En el reflejo de la pantalla apagada de mi televisión. En el rabillo del ojo cuando paso frente al microondas. En las fotos donde no debería haber nadie más. No sé si esto fue una maldición o si simplemente abrí una puerta que jamás debí tocar. No sé si soy yo el que sigue viviendo, o si el juego lo está haciendo por mí. A veces tengo lagunas. Pequeños huecos de tiempo donde no sé qué hice, dónde estuve, a quién llamé. La policía me interrogó hace una semana. Dijeron que encontraron mi nombre escrito con sangre en la pared de un departamento abandonado, junto a símbolos que nadie supo identificar. Me mostraron fotos. Y lo peor es que reconocí la letra. Era la de mi hermana. La que murió hace 5 años. Esta noche lo intentaré de nuevo. Haré el juego en reversa. Lo encontré en otro foro, uno escondido, con una advertencia que me heló la sangre: no apagues la vela. Apágate tú. Si mañana despierto, sabré que todavía tengo oportunidad. Pero si no lo hago, entonces el juego seguirá, en alguien más. Tal vez en ti. Porque ahora lo conoces. Ahora sabes cómo se juega. Y si alguna noche, mientras todo está oscuro, sientes que algo te observa desde el rincón más denso de tu habitación, no lo mires. Porque ya está dentro. Y no te va a dejar jugar solo. Nunca pensé que el sonido de una vela apagándose pudiera parecer un grito.
Pero esa noche, cuando mi hermana pronunció la última palabra del ritual, el silencio se volvió más denso. Como si algo en la habitación empezara a respirar con nosotros. Todo comenzó con una obsesión. Mariana era de esas personas tranquilas, retraídas, pero con una mirada que cargaba con más preguntas que respuestas. Desde que mamá murió, de una forma que aún no logro describir sin sudar frío, ella empezó a interesarse por el ocultismo. Primero fue inocente, libros, velas, símbolos dibujados con tiza. Luego vino la sangre. Recuerdo que esa noche llovía. No una lluvia cualquiera. Era densa, espesa, casi aceitosa. Como si el cielo supiera lo que estaba por pasar y tratara de borrar todo rastro. Mariana me pidió quedarme con ella. Según sus palabras, el ritual requería un testigo vivo y uno muerto. Pensé que bromeaba. Pensé muchas cosas. El sótano de la casa de la abuela, al que nunca íbamos porque olía a tierra podrida y tenía marcas extrañas en las paredes, fue el lugar elegido. Ella ya lo tenía preparado, un círculo de sal, huesos de aves atados con hilos rojos, una grabadora de casete con una voz que hablaba al revés. Lo más perturbador fue ver su cuaderno. Páginas y páginas escritas en una lengua que no parecía humana, con dibujos de seres sin rostro, cuerpos distorsionados, y uno que parecía observarme desde el papel. Mariana me pidió que cerrara los ojos mientras recitaba algo con un tono tan profundo que no parecía salir de su garganta. Pero no lo cerré. La vi. Y vi algo más. Algo que se arrastraba desde el rincón más oscuro, como si hubiera estado esperándonos desde antes que naciéramos. Cuando la vela principal se apagó, el tiempo no se detuvo, fue peor, empezó a repetirse. No sé cómo explicarlo sin sonar como un demente, pero cada vez que la vela se apagaba, regresábamos al mismo segundo. Mariana pronunciaba la última palabra. La llama se extinguía. Y otra vez, otra vez, otra vez. Durante horas. Como si estuviéramos atrapados en un bucle infernal. Yo miraba el reloj de mi celular, 1:17 de la mañana, y no cambiaba. Ni un minuto. Ni un segundo. Ni una vibración. Solo esa hora congelada, repetida en un eco de pesadilla. Ella no lo notaba. Seguía recitando el cántico una y otra vez, pero algo en su voz comenzaba a quebrarse, como si estuviera siendo poseída por una fuerza cada vez más presente. No era cansancio. Era degeneración. Como si cada repetición la descomponía lentamente. Su piel, al principio tersa, empezó a cuartearse como pergamino seco. Sus labios sangraban al hablar. Y aún así, no podía parar. Quise salir del círculo de sal, pero mis piernas no respondían. Como si el suelo fuera más denso bajo mis pies. Como si el aire se hubiera espesado, volviéndose sólido, hostil. Fue entonces cuando oí el primer susurro. No venía de Mariana. No venía de mí. Era como si las paredes hablaran, pero sin emitir sonido. Solo lo sentía dentro de mi cráneo. Eran frases sin sentido, pronunciadas con una intención antigua y vengativa. Algunas veces usaban mi nombre. Otras, el de mi madre. La grabadora de casete, que hasta entonces solo soltaba voces distorsionadas, cambió de tono. Ahora era la voz de Mariana cuando era niña, riendo. Y luego llorando. Un llanto agudo, desesperado, de alguien que suplicaba ayuda desde otra dimensión. Me acerqué a ella, temblando. Le rogué que parara. Pero al tocarla, su cuerpo cayó como si fuera un títere cortado. Inerte. Creí que había muerto. Pero cuando la volteé, sus ojos estaban abiertos. Fijos. Diluviaban una negrura antinatural, sin reflejo alguno. Como pozo sin fondo. Y su boca, sonreía. No era su sonrisa. No era su rostro. Algo dentro de ella me miraba. De pronto, todas las velas del sótano se encendieron al mismo tiempo, sin fuego. Como si una fuerza invisible las hubiera poseído.
la sala se iluminó con una luz enferma, color púrpura, que parecía vibrar como una frecuencia de radio maldita. Y ahí, detrás de Mariana, se alzaba algo. No sé si era un hombre. No sé si era una sombra. Pero tenía dedos, muchos. Algunos se arrastraban por el techo, otros colgaban del marco de la puerta. Y su aliento olía como tierra recién abierta en un cementerio. Me dijo una palabra. Una sola. Pero no la entendí. No con los oídos, sino con la médula espinal. Y entonces supe que el ritual aún no había terminado. Aquello, eso que estaba detrás de Mariana, no desapareció. No se esfumó entre sombras ni se desvaneció con un parpadeo. Permaneció ahí. Presente. Tangible. Como si siempre hubiese estado en ese sótano, aguardando el momento exacto. No necesitaba moverse para imponer su presencia. Era como si el aire mismo se doblara a su alrededor, como si la oscuridad lo obedeciera. No podía gritar. No por miedo. Era como si mi garganta se hubiera sellado por dentro. Mis cuerdas vocales parecían sumergidas en cemento. Solo podía mirar mientras mi hermana se levantaba, pero no caminaba. Flotaba. Sus pies se elevaban apenas unos centímetros del suelo, con el cuerpo rígido como una estatua vieja, mientras su cabeza giraba hacia mí con movimientos demasiado suaves, demasiado lentos para parecer humanos. Me dijo que la oración ya había sido escuchada. Pero no usó su voz. Era más bien una suma de muchas voces, todas superpuestas, como si una multitud invisible hablara desde dentro de su boca. Algunas de esas voces eran familiares. Una sonaba como mi madre. Otra como mi abuela, muerta hace años. La última, como yo. Corrí. No recuerdo cómo logré salir del círculo de sal, ni cómo subí las escaleras del sótano. Lo que sí recuerdo es el olor. Era como carne quemada mezclada con perfume barato y orines secos. Una combinación imposible de olvidar. La casa entera temblaba, pero los objetos no se movían. Solo el suelo latía. Como si respirara conmigo. Llamé a la policía, temblando, llorando, balbuceando incoherencias. Cuando llegaron, la casa estaba vacía. El sótano, limpio. Sin velas. Sin sal. Sin grabadora. Sin Mariana. Solo encontraron el cuaderno. Una sola página escrita, con tinta roja, repetida en bucle. El cuerpo es la llave. El testigo, el pago. Lo que viene, ya llegó. Nunca encontraron a mi hermana. Nadie la vio salir. Nadie la volvió a escuchar. Y yo no dormí durante días. Cuando por fin lo hice, soñé con ella. Pero no como la recordaba. En los sueños estaba de pie, al final del pasillo de mi casa, con esa misma sonrisa vacía y la piel agrietada. Siempre me decía lo mismo, no terminó. Solo cambió de huésped. Los médicos dicen que sufro de trastorno por estrés postraumático. Que la muerte de mamá, la obsesión de Mariana, la sugestión, explican mis episodios. Pero no pueden explicar los mensajes en mi contestadora. Siempre a la misma hora, 1:17 de la mañana. Siempre la misma voz, susurrando desde algún lugar que no parece este mundo. Faltas tú. Hoy, al despertar, encontré sal en el marco de mi cama. No la puse yo. No tengo idea de cómo llegó ahí. Y esta noche, esa hora se acerca otra vez. Hay algo en el rincón de mi habitación. No se mueve. Pero sé que me está esperando. Y lo peor de todo, es que su respiración suena exactamente como la de Mariana. Nunca pensé que el silencio podía pesar más que un grito. Pero esa noche, lo comprendí. Me llamo Sebastián. Y lo que voy a contarte, no lo he dicho en voz alta hasta ahora. Lo he guardado en mi pecho como una piedra fría, durante más de 6 años. Sucedió en un cuarto que ya no existe, con personas que ya no están. O mejor dicho, que ya no son personas.
En ese tiempo yo compartía departamento con 3 compañeros de universidad, Matías, René y Claudia. Todos cursábamos cine y teníamos una fijación por el terror, pero no el típico de películas comerciales. Buscábamos lo oculto. ¿Lo real? Una noche, Matías trajo un viejo libro que encontró en una feria del centro. No tenía título. Solo una tapa negra, con lo que parecían ojos grabados a cuchillo. Él pensó que era parte de alguna obra conceptual, pero al ojearlo, cambió el ambiente del cuarto. Las páginas estaban manchadas de cera, sangre seca y símbolos extraños. Parecían dibujos de niños, pero había algo inquietante en ellos. Una de las hojas tenía instrucciones detalladas para un ritual de apertura visual. Supuestamente, permitía ver el plano de los no nombrados. Y al final, una advertencia: solo verás lo que puedes soportar. Y aún así, será demasiado. Claudia, siempre la más escéptica, dijo que deberíamos hacerlo para un proyecto. Grabarlo. Ficción experimental, la llamaron. Elegimos el sábado a las 3:33 de la madrugada. Apagamos los celulares. Pusimos cámaras en cada rincón. La habitación estaba completamente oscura, iluminada solo por un círculo de velas negras. René leyó en voz baja, y sus palabras se tragaban el aire como si tuvieran dientes. En medio del ritual, una de las cámaras se apagó. Luego otra. Las velas chispearon como si algo las soplara. Y entonces, Claudia dijo algo que me rompió por dentro. ¿Quién está detrás de ti, Sebas? La puerta estaba cerrada. No había nadie más. Pero sentí el aliento en la nuca. No me atreví a voltear. Algo en mi instinto, algo animal y primitivo, me gritaba que no lo hiciera. Que si le daba forma con mis ojos, no podría deshacer lo que estaba a punto de pasar. Pero Claudia sí lo miró. ¿La vi temblar? No como cuando uno tiene frío o miedo normal. Temblaba como si su cuerpo estuviera a punto de romperse. Como si cada músculo tirara hacia una dirección distinta. Su voz fue apenas un murmullo quebrado. Tiene la cara vacía. Y ahí fue cuando todo se fue al carajo. Las velas se apagaron solas. No por viento, ni por falta de oxígeno. Se apagaron como si alguien las pellizcara con dedos invisibles. Todo quedó en penumbra, salvo por la tenue luz roja que venía del centro del círculo, donde René seguía leyendo con una voz que ya no era la suya. Era más grave. Más húmeda. Como si hablara con una garganta llena de agua podrida. Matías intentó detenerlo, pero al tocarlo gritó como si lo hubiera quemado. Y juro por todo lo que me queda de alma, que la piel de René se agrietó. Como barro seco. Sangraba por los poros, pero la sangre no caía. Se quedaba pegada a su piel, como lodo oscuro que se arrastraba lentamente hacia sus ojos. Claudia, sin decir nada más, se fue hacia la esquina y se cubrió la cara. No volvió a mirar. Yo me arrodillé, sin entender qué estaba pasando, y traté de apagar lo que quedaba del ritual. Tomé el libro para cerrarlo, pero al tocarlo sentí una corriente recorrerme el brazo. El papel estaba caliente. ¿Y la tía? ¿La tía? ¿Como un corazón? Cuando finalmente logré cerrar el libro, René se desplomó. Como si le hubieran cortado los hilos a una marioneta. Su cuerpo convulsionó unos segundos y luego, se quedó completamente quieto. Silencio absoluto. Solo el chasquido del fusible de una cámara que murió. Entonces Claudia se volvió. Me miró. Y jamás olvidaré lo que vi en sus ojos. Negros. Completamente negros. No como si tuviera las pupilas dilatadas. No. No había pupilas. No había iris. Eran como 2 agujeros quemados en una tela blanca. Y lo más aterrador es que ella parecía no darse cuenta. Intentó hablar, pero de su boca salió algo más parecido a un lamento, como si cada palabra le arrancara parte de la garganta. Se cayó de rodillas, y empezó a rasguñarse los ojos mientras gritaba.
No se van, están dentro, siguen mirando. Quise ayudarla, pero Matías me detuvo. Estaba llorando, y me dijo lo que más me hiela al recordarlo. Sebas, mira el espejo. Volteé. Había uno colgado en la pared. Uno barato, rajado por las esquinas. Y en él, solo se reflejaban 3 personas. Yo. Matías. Claudia. René ya no tenía reflejo. Después de eso, los recuerdos se rompen. Como si alguien los hubiera editado, cortando las partes más importantes. Solo sé que desperté horas más tarde, tirado en el pasillo del edificio, con sangre seca en las uñas y la garganta ardida de tanto gritar. Matías estaba a mi lado, en posición fetal, murmurando el mismo número una y otra vez. 1313. La policía vino por los gritos de un vecino. Pero para cuando subieron al departamento, ya no había velas. Ni libro. Ni Claudia. Ni René. Solo un cuarto perfectamente limpio. Más limpio de lo normal. Demasiado. Como si alguien hubiera borrado las huellas de la realidad misma. Nos interrogaron, claro. Dijimos que habíamos tenido una crisis nerviosa por estrés académico. Matías fue internado. Diagnóstico, psicosis aguda con delirios recurrentes. A los 3 meses, se suicidó en la clínica. Se arrancó los ojos con una cucharilla plástica y escribió con su propia sangre en la pared, ahora sí puedo ver. Y yo, me he pasado los últimos años tratando de olvidar. De enterrar esa noche en el fondo de mi mente. Pero no funciona. Cada vez que me duermo, los veo. No a René, ni a Claudia, ni a Matías. Los otros. Los que estaban al otro lado del ritual. Los que esperaban, agazapados. Ojos blancos, redondos, vacíos. No parpadean. Solo observan. Y lo peor es que no aparecen como pesadillas. No. Son más sutiles. Un reflejo mal puesto en el vidrio del metro. Un par de ojos observándome desde la televisión apagada. Una respiración ajena en mi oído, justo cuando me estoy quedando dormido. Claudia nunca apareció. Ni siquiera hay registros de ella en la universidad. Sus archivos fueron borrados del sistema. Y yo sé que existió. Lo sé porque la oigo algunas noches, llorando desde el pasillo frente a mi puerta. A veces rasguña la madera. Otras, solo susurra. No cierres los ojos, ellos todavía están viendo. El libro jamás volvió a aparecer. Lo he buscado en bibliotecas oscuras, ferias bizarras, archivos digitales ocultos. Nada. Pero hace unos días, alguien dejó un paquete en la puerta de mi apartamento. Sin remitente. Sin dirección. Solo una caja negra. Y dentro, una hoja suelta. No decía nada. Pero tenía grabados 2 ojos, vacíos. Quemados en el papel. Como si los hubieran marcado con una aguja caliente. Y cuando la toqué, volví a sentirlo, ese latido húmedo, pegajoso, que no venía del papel, sino de algo más. Algo que nunca se fue del todo. Ahora sé que no fue un ritual. Fue una apertura. Una grieta. Una invitación. Y tú, que has escuchado esto, también los has visto, aunque no lo admitas. Están ahí. Justo fuera de tu visión directa. No importa si estás solo en tu habitación, o mirando tu reflejo en el espejo del baño. Si alguna vez sientes que alguien te observa, aunque no haya nadie, no lo ignores. Porque ellos no se van. Ellos esperan. Y una vez que los ves, ellos también te ven a ti. Nunca pensé que las voces fueran reales. Pensé que era mi mente, cansada, tal vez rota. Pero ahora sé que eso que trajimos no era de este mundo. Y no se fue. Todo comenzó en noviembre del año pasado, cuando Marcos me mostró un viejo cuaderno de tapas de cuero desgastado. Lo había encontrado entre las pertenencias de su tío, un sacerdote retirado que, según se decía, había muerto loco.
Las páginas estaban escritas en latín, con diagramas hechos a mano, símbolos de invocación, y una serie de pasos para realizar un exorcismo inverso, uno que no expulsaba, sino invitaba. Yo grababa videos paranormales para internet. Nunca pensé que sería distinto esta vez. Lo tratamos como un reto más, una noche, 3 cámaras, velas negras, y el texto ritual. Lo hicimos en una casa abandonada a las afueras de Querétaro. Marcos había conseguido acceso a través de un familiar que trabajaba en bienes raíces. Nadie quería ese lugar desde que su último dueño murió quemado en el sótano. A las 2:33 de la mañana, comenzamos el ritual. Los sensores de movimiento no dejaban de activarse aunque no había nadie. La cámara térmica detectó algo que se movía entre nosotros, algo frío. Muy frío. Cuando Marcos recitó la última frase del conjuro, las velas se apagaron de golpe, pero el círculo seguía iluminado, por dentro. Como si hubiera una luz que solo existía ahí. Lo que ocurrió después no está en ninguna grabación. Todo se corrompió. Las tarjetas de memoria se derritieron. Literalmente. Pero yo recuerdo cómo Marcos empezó a gritar, sin voz, con la mandíbula desencajada como si alguien le estuviera arrancando los dientes desde dentro. Y luego, algo se metió en él. No era una posesión como en las películas. Fue peor. Mucho peor. No sé cómo explicarlo sin que suene a locura, pero vi cómo los ojos de Marcos cambiaban de color. No fue un efecto de luz ni sugestión. Era como si algo viejo, podrido y milenario se abriera paso por sus pupilas, expulsando al verdadero Marcos a un rincón remoto de su propio cuerpo. Cuando intenté moverme para ayudarlo, mis piernas no respondían. El aire se volvió espeso, como si estuviéramos respirando dentro de un líquido denso y oscuro, y un olor insoportable llenó el lugar. No era azufre. Era carne podrida y tierra húmeda. Como si alguien hubiese abierto una tumba bajo nosotros. Marcos se arrastró hacia el centro del círculo, pero no parecía humano. Su cuerpo se contorsionaba de forma imposible. Las articulaciones crujían con un sonido seco y violento, como ramas partiéndose. De su garganta salía un murmullo. No era un murmullo. Era una lengua extraña, gutural, pronunciada con una claridad que ninguna boca humana debería poder emitir. Las paredes vibraban. Las luces que colgaban del techo empezaron a oscilar, aunque no había electricidad. Yo intenté salir. Juro que lo intenté. Pero cada vez que llegaba a la puerta, estaba de nuevo al pie de la escalera. Era como si el espacio se estuviera reescribiendo a nuestro alrededor. No importa cuánto corría, siempre volvía al mismo punto. Fue ahí cuando noté algo que no debería estar ahí, un espejo roto, colgado torcido en la pared. Y aunque el reflejo mostraba la habitación vacía, yo seguía viéndome. Solo a mí. A nadie más. Volví a mirar a Marcos. O a lo que quedaba de él. Su rostro estaba cubierto de una especie de hollín espeso, como si hubiera estado respirando fuego por dentro. Sus labios se movían, pero su voz venía de otra parte. Desde las paredes. Desde el suelo. Desde mí. Escuché mi nombre en una voz que reconocí, era la de mi madre, muerta hacía más de 5 años. Ahí supe que algo nos estaba utilizando. Entonces, ocurrió algo que hasta hoy me cuesta narrar sin sentir que algo me observa. La piel de Marcos comenzó a despegarse, centímetro por centímetro, como si alguien invisible estuviera desvistiendo su carne. No hubo sangre. Solo una capa negra, brillante, con textura de resina quemada, empezó a cubrirlo como una segunda piel. No gritaba. Solo temblaba. Y luego, sonrió. Esa sonrisa no era de él. Yo caí de rodillas, llorando, temblando, suplicando que todo fuera un sueño inducido por el miedo, por el insomnio o por alguna droga en el aire. Pero entonces vi a alguien más en el umbral de la habitación. No era Marcos. No era humano. Era alto, delgado, envuelto en sombras que parecían moverse como insectos bajo su piel.
Tenía el rostro cubierto por una capucha, pero pude ver una sonrisa idéntica a la de Marcos. Una sonrisa que no era para el mundo de los vivos. Y fue entonces que el fuego comenzó. No uno que ardía. Uno que devoraba sin luz ni calor. Un fuego silencioso, que consumía sin dejar cenizas. Todo se volvió negro. Hasta que desperté. Solo. Pero no afuera. Aún en la casa. Cuando abrí los ojos, lo supe de inmediato, algo andaba mal con el tiempo. Mi reloj marcaba las 3:13 de la mañana, pero el sol ya asomaba por las rendijas rotas del tejado. No sentía frío ni calor. No escuchaba pájaros, ni autos, ni viento. Solo un zumbido. Constante. Profundo. Como si algo enorme respirara bajo tierra. Marcos no estaba. Ni su cuerpo, ni sus cosas. Las velas se habían derretido formando símbolos en el suelo. No era cera normal. Al tocarla, sentí algo extraño, el sonido se apagó por completo. Por un instante no escuché ni mi respiración. Como si todo el aire hubiera sido tragado por un segundo universo dentro de ese dibujo. Me alejé. Caminé por la casa, con las piernas débiles, buscando una salida. Todo estaba igual, pero distinto. La pintura de las paredes parecía más fresca, el polvo había desaparecido, y las puertas ya no llevaban al mismo lugar. Lo que antes era la cocina ahora era un cuarto sin ventanas, lleno de crucifijos rotos y una silla de madera en el centro, con correas en los brazos. Sobre ella, una Biblia abierta con sangre seca entre las páginas. No era mi sangre. Tampoco era sangre reciente. Empecé a escuchar pasos. No firmes, sino descompasados, como si alguien arrastrara un pie. Me escondí en el baño. Me miré en el espejo, y ahí fue donde mi mente colapsó. El reflejo no era el mío. Era yo, sí, pero más viejo, con la piel grisácea, los ojos hundidos y la boca llena de tierra. Sonreía. Lentamente levantó una mano, mientras yo me quedaba completamente quieto. Mi mano no se movió. Pero la suya sí. Me señaló. Entonces comprendí algo que no me atrevo a repetir en voz alta, el ritual no había traído a algo, lo había soltado. Después de horas, o días, no lo sé, encontré una ventana rota. Me lancé sin pensar. Caí en el jardín trasero. El pasto estaba seco, pero al levantarme, noté que en la tierra había marcas, algo había sido arrastrado hacia el sótano. Contra toda lógica, regresé. Tenía que saber si Marcos aún respiraba. Al abrir la puerta del sótano, la oscuridad me abrazó como si ya supiera quién era yo. Bajé. El aire era denso, húmedo, y olía a hueso. En el último peldaño vi algo que me paralizó, mi cámara. Intacta. Con la luz de grabación encendida. La tomé. En la pantalla decía, reproducción en curso, 3:13 de la mañana. El video mostraba el ritual, pero desde otro ángulo. Como si alguien más nos hubiera grabado. Una tercera presencia. En las sombras, tras nosotros, moviéndose. A veces tan cerca, que parecía que estaba respirando en nuestra nuca. La imagen se detuvo en un fotograma. Yo, de espaldas. Marcos, ya envuelto en esa cosa negra. Y detrás de nosotros, una figura alta, inmóvil, mirando a la cámara. Su rostro, era el mío. Apagué la cámara. Salí corriendo. Nunca miré atrás. Hoy, meses después, lo entiendo. No hubo exorcismo. Fue una entrega. Marcos nunca salió. Yo tampoco. No del todo. Porque hay noches en las que despierto caminando, sin saber cómo llegué a la puerta. Con la mano extendida hacia la cerradura. Escuchando esa voz en mi oído, la de mi madre, diciendo mi nombre. Pero más profunda. Más lenta. Como si hablara desde el otro lado de la tierra. Y lo peor, es que en esas noches, encuentro la cámara encendida. Grabando. Siempre a las 3:13.
Y siempre apuntando directo hacia mí. Todo comenzó con una foto vieja. Estaba en el fondo de una caja de cartón húmeda que encontré en el desván de la casa de mi abuela, 2 semanas después de que muriera. La imagen mostraba a un grupo de hombres vestidos con capas negras, reunidos en un círculo alrededor de lo que parecía ser una bañera manchada. En el centro, un niño. Su rostro estaba cubierto de sangre, pero lo que más me perturbó fueron sus dientes. Estaban esparcidos en el suelo como si los hubieran arrancado uno por uno. Al reverso de la foto, escrito a mano con tinta desteñida, había una frase: el cuerpo olvida, pero los dientes recuerdan. Desde entonces, empecé a soñar con el crujido de molares quebrándose entre mis dedos. Yo no era alguien supersticioso, ni creyente. Pero mi vida había colapsado por completo. Me habían despedido, mi pareja me dejó y cada noche, sin falta, despertaba sangrando de las encías. Fue en uno de esos foros oscuros, donde los moderadores nunca intervenían, donde encontré la mención al rito de los dientes. No era una leyenda urbana. ¿Era un ritual? Y la descripción coincidía palabra por palabra con lo que decía la parte trasera de la foto. Decía que, si realizabas el rito correctamente, podías recordar vidas pasadas o acceder a recuerdos de otras personas. Incluso secretos enterrados. Necesitabas una bañera, 3 dientes humanos que no fueran tuyos, cera negra de sepultura y sangre fresca. La idea era ridícula. Pero cuando uno ya no tiene nada que perder, empieza a escuchar cosas que jamás debería. Hice lo que el manual prohibía al principio: leer el encantamiento en voz alta antes de comenzar. Pensé que era como una advertencia decorativa. Pero en cuanto terminé de pronunciar las últimas sílabas, algo en mi casa cambió. El espejo del baño se empañó, aunque no había vapor. Y mis dientes comenzaron a doler de forma insoportable. Esa noche, el primer diente cayó por sí solo. No dolió. Ese fue el primer signo de que algo no estaba bien. El diente simplemente se deslizó fuera de la encía, como si nunca hubiese estado unido. Lo sentí resbalar sobre mi lengua, redondo, liso y tibio. Lo escupí sobre el lavamanos. No tenía caries. No estaba roto. Era perfecto. Tan perfecto que parecía nuevo. Pero yo sabía que era mío. Al día siguiente, fui a la clínica dental más cercana. El odontólogo me revisó con una expresión que no supe leer del todo. Me dijo, con un tono más confundido que preocupado, que no encontraba señales de sangrado, infección o trauma. Me explicó que era como si el diente jamás hubiera estado ahí. Como si mi encía hubiese sanado en segundos. No le mencioné nada del rito. Ni de la foto. Ni de las voces que empecé a escuchar al volver a casa. Sí, voces. Murmullos dentro de los muros. Como si alguien susurrara desde el otro lado del concreto. Solo decían una palabra. Una y otra vez. Recuerda. El segundo diente se me cayó en la ducha. Lo sentí moverse mientras enjuagaba mi boca con agua caliente. Cuando bajé la mirada, lo vi girar lentamente hacia el desagüe. Lo recogí antes de que se perdiera. Estaba igual de limpio, igual de brillante y perfectamente intacto. Ya tenía los 3 dientes. Fui al panteón del centro, el más viejo de la ciudad, y conseguí la cera. La derretí en un frasco de vidrio que usaba mi abuela para guardar botones. No preguntes cómo obtuve la sangre. Solo diré que ya no hablo con quien me la dio. Esperé hasta la medianoche del sábado. Llené la bañera con agua helada. Apagué todas las luces. Pegué los dientes con cera a los bordes internos de la tina. Encendí una vela negra frente al espejo. Me senté desnudo dentro del agua y vertí la sangre lentamente hasta que tiñó todo de un rojo oscuro. Luego, empecé a recitar. Las palabras estaban escritas en la parte inferior de la foto, al revés, visibles solo con un espejo. Sonaban como una lengua antigua, gutural, imposible de pronunciar sin trabarte.
Cada vez que repetía una línea, el cuarto parecía hacerse más estrecho, como si las paredes respiraran. La vela parpadeaba sin viento. El agua comenzó a calentarse por sí sola, como si algo bajo la superficie empezara a moverse. Entonces, vi mi reflejo. Pero no era yo. Tenía mi rostro, sí, pero no mis ojos. Eran blancos. Vacíos. Como los de un cadáver sumergido. Sonreía. Pero no con los labios, con los dientes. Una hilera interminable, como si los míos se hubieran multiplicado, apiñados, saliendo de las encías, cubriendo las mejillas, la lengua. Traté de salir de la tina, pero no podía moverme. El agua me sujetaba, tensa como mercurio. Sentí una mano tomar mi tobillo. Luego otra. Y otra más. Fue entonces cuando vi los dientes moverse. Los que había pegado con cera comenzaron a temblar. A vibrar como si algo dentro de ellos se agitara. Uno de ellos cayó al agua, pero no se hundió. Flotó. Y comenzó a sangrar. Y en medio de ese instante surreal, comprendí algo: los dientes no son solo hueso. Son memorias. Cápsulas selladas de sufrimiento. Cada vez que alguien muere con un secreto, los dientes lo guardan. Yo acababa de liberarlos. La vela se apagó por sí sola. Y en la oscuridad, escuché una voz. No venía de fuera. Venía de dentro de mi boca. Ahora, tú los llevarás. Y ahí fue cuando sentí el primer crujido dentro de mi cráneo. El sonido no fue un estallido. Fue algo más íntimo. Más interno. Como si la presión dentro de mi cabeza se reorganizara. Como si el hueso empezara a abrirse en pequeños surcos. Me tapé los oídos, pero el crujido seguía ahí, detrás de mis ojos, arañando la parte más blanda de mi conciencia. Sentí mis encías inflamarse, hinchadas, latientes como si tuvieran vida propia. Cada latido traía un nuevo pensamiento que no era mío. Recuerdos que no reconocía. Nombres que jamás había escuchado. Y una serie de imágenes que jamás voy a olvidar. Una niña llorando encerrada en un ropero. Un hombre sin rostro golpeando una puerta desde el otro lado. Un cadáver enterrado bajo una pared recién pintada. Todo, grabado dentro de mi boca. Intenté gritar, pero solo salieron chillidos agudos, como si mis cuerdas vocales se hubieran estirado con navajas. Caí fuera de la tina, desnudo, sangrando, tosiendo, y escupí otro diente. No era mío. Era pequeño, amarillento, aún con las raíces frescas. Como si acabara de arrancarse de la mandíbula de alguien más. Durante las semanas siguientes, mi cuerpo no me obedecía del todo. Caminaba, sí, hablaba con la gente, pero sentía como si algo dentro de mí estuviera usando mi cuerpo como un vehículo. Una fuerza paciente. Algo que esperaba. Y entonces vinieron los sueños lúcidos. O eso pensé que eran. Despertaba en otros lugares. Calles que no conocía. Casas que nunca había visto. Pero lo peor era que cada vez que tocaba mi boca en esos sueños, sentía dientes nuevos, sobresaliendo en lugares donde no deberían estar. Dientes en mis mejillas internas. Detrás de mi paladar. Dientes naciendo en mi lengua. Fui al médico, al psiquiatra, incluso a un sacerdote. Me miraban como si tuviera delirio. Uno de ellos se atrevió a examinarme más de cerca y me juró que tenía una pieza dental enterrada justo bajo la piel de mi mejilla derecha. Intentó extraerla, y al hacerlo, se cortó profundo. Lo último que dijo antes de desmayarse fue: no es humano. No volví a nadie. Me encerré. Empecé a usar cinta aislante en mi boca por las noches. Pero aún así, cada mañana encontraba uno más. A veces en la almohada. A veces en mi mano. A veces debajo de mis párpados. El espejo ya no muestra mi reflejo real. Cada vez que me miro, la sonrisa es más amplia. Más grotesca. A veces los dientes parecen moverse por sí solos. Respirar.
cerrar y abrir como si fueran branquias. Y ahora sé lo que quieren. Ellos no olvidan. Cada diente lleva el eco de un crimen, de un dolor, de una memoria no dicha. Yo no realicé el rito para saber más de mí, sino para convertirme en el recipiente de lo que otros quisieron enterrar. Soy una caja fuerte de horrores. Una bóveda bucal. Un archivo dental del sufrimiento humano. Y cada vez que un nuevo diente aparece, veo una muerte. No en mi mente. Frente a mí. Como si se proyectara en el aire. No puedo dormir. No puedo comer. Solo espero. Porque sé que pronto me van a hablar de nuevo. Desde dentro. Y cuando lo hagan, no voy a poder ignorarlos. Sé que vendrán por ti también. Si llegaste hasta aquí, ya te escucharon. Muerde. Aprieta. ¿Sientes eso? No es dolor. Es memoria. Y ya empezó a despertarse. Hay algo que no puedo dejar de recordar. Un susurro, un suspiro en la oscuridad, que me acompaña incluso ahora. Si estás escuchando esto, entiende que no es una historia común. Lo que te voy a contar, no está destinado a ser contado. Pero estoy aquí, hablándote de ello. Y temo que, si no lo hago, lo que pasó aquel día, me arrastrará. Todo comenzó una noche cualquiera. Había algo en el aire, algo denso, como si el mundo alrededor estuviera esperando a que alguien cometiera un error. Estaba en el estudio, mirando viejos textos en internet, obsesionado con las leyendas, las historias ocultas que nadie se atreve a explorar. Fue entonces cuando encontré algo que llamó mi atención, algo más oscuro que todo lo demás, un ritual. Nada más y nada menos que uno de esos rituales olvidados, con una advertencia, la maldición de los 13 minutos. Lo leí sin pensar en las consecuencias. Estaba cansado de buscar respuestas en lo común, y había algo en mí que anhelaba algo más, algo que no podría comprender. La idea era simple, al menos en apariencia. Tomar 13 minutos, realizar ciertos pasos, y al final, supuestamente, obtendrás la respuesta que buscas, pero el precio sería irreversible. Recuerdo haber sentido esa presión en el pecho al leerlo, como si me estuviera advirtiendo que debía detenerme, pero no lo hice. ¿Quién podría resistirse a un desafío como ese? En ese momento, pensé que no habría consecuencias. No lo sabía, pero había algo esperando fuera de mi comprensión. Eran las 2:13 de la mañana cuando decidí seguir el ritual. Cada palabra en ese viejo foro resonaba en mi cabeza, marcando el paso del tiempo. En 13 minutos, serás testigo de lo que otros nunca pudieron ver, decía el último mensaje. No pensé en lo que significaba. El lugar estaba tranquilo, solo el sonido del ventilador y el reloj marcando el paso del tiempo. Pero algo cambió. Cuando me preparaba para terminar el último paso, una sombra se movió fuera de mi campo de visión. Giré la cabeza, y el aire se volvió pesado. Mi respiración se aceleró. Es solo mi mente, me dije. Pero al mirar el reloj, algo no encajaba, el minuto exacto estaba detenido. Quedó congelado. Miré fijamente al reloj, la luz de la pantalla titilaba lentamente, como si me estuviera observando. El silencio me envolvía por completo. Sentí que algo me acechaba, algo antiguo, algo que no pertenecía a este mundo. Fue entonces que escuché un sonido. Bajo, grave, como un susurro que no provenía de la sala, sino del interior de mi cabeza. Entonces, ocurrió. El reloj, que había estado detenido, avanzó de golpe. Pasaron 13 minutos. Y todo cambió. Cuando el reloj avanzó, una sensación helada me recorrió la espalda. Era como si el tiempo mismo hubiera cambiado su curso, como si algo había salido de las sombras para apoderarse de todo. Lo primero que noté fue el aire. Estaba viciado, impregnado con una presión densa que me costaba respirar. El ventilador que antes zumbaba ahora estaba completamente en silencio, y con él, toda la habitación. El espacio se volvió claustrofóbico,
cada rincón parecía estar observándome, cada grieta en la pared ocultaba algo que no debía estar ahí. Me levanté rápidamente, sin saber qué hacer. Caminé hacia la ventana, pero al mirarla, lo que vi me dejó sin aliento. El mundo afuera ya no era el mismo. Las luces de la calle brillaban de manera extraña, como si un filtro rojo las hubiera teñido. Los árboles que se balanceaban suavemente en la brisa parecían moverse al ritmo de algo que no podía entender. Pero lo peor fue el cielo. Estaba cubierto por una capa oscura, como si una sombra lo estuviera aplastando, oscureciendo todo. No había estrellas, ni luna. Solo un vacío inmenso que parecía succionar la luz. Entonces, escuché algo que me hizo detenerme en seco. Un crujido bajo, como el sonido de un pie moviéndose lentamente por el suelo de madera, resonó en la habitación. Mi corazón comenzó a latir con fuerza, mi cuerpo temblaba sin control. Es mi mente, repetía como un mantra, pero cada vez me costaba más creerlo. La sensación de ser observado era insoportable. Giré en dirección al sonido, pero no había nada. La luz de la lámpara parpadeó y, en ese momento, algo dentro de mí supo que lo que había comenzado no podía terminar. Algo se había desatado. Las sombras en las paredes parecían moverse, retorcerse como si tuvieran vida propia. No podía dejar de pensar en los 13 minutos. ¿Había sido un error? ¿Había invocado algo que no debía haberlo hecho? Al dar un paso hacia la puerta, algo me detuvo. El aire se volvió aún más espeso, como si alguien me estuviera sujetando con fuerza. Miré el reloj. Mi corazón se detuvo, el minutero seguía avanzando, pero de manera errática. Como si un eco de cada segundo fuera el presagio de algo aún peor. Un sonido profundo surgió desde el fondo de la casa. No era el sonido de una puerta, ni de un objeto cayendo. Era un suspiro. Un suspiro lejano, como si viniera de algún lugar profundo, desde dentro de las paredes mismas. Sentí la necesidad de ir al baño. Quizás estaba perdiendo la cordura, tal vez solo necesitaba calmarme. Pero cuando llegué al espejo, me vi. Y me di cuenta de que algo estaba mal. No me vi a mí mismo como siempre. Mi reflejo era borroso, distorsionado, como si algo se estuviera moviendo detrás de mi imagen. Podía ver mis ojos, pero no eran los míos. Había algo oscuro en ellos, algo vacío. Y luego, un parpadeo. Al abrirlos nuevamente, mi rostro ya no estaba ahí. El reflejo no era humano. Algo me tocó por detrás. Una mano fría, helada, se posó en mi hombro. ¿Era real? El miedo me paralizó. Me giré bruscamente, pero no había nadie. Solo el eco del silencio me respondió. Pero algo estaba allí, en la habitación, en mí. Podía sentir su presencia, como una presión creciente en mi pecho. Algo me susurró al oído. No pude entender lo que decía, pero la sensación era clara, me estaba observando. En ese momento, el reloj marcó la hora exacta, 3 de la mañana. El instante exacto en que el ritual debía terminar. La luz parpadeó una vez más, y en ese segundo, todo lo que conocía, se desvaneció. Lo siguiente ocurrió en un suspiro. La casa entera comenzó a crujir, y con ella, el mundo mismo parecía desmoronarse. El crujido de las paredes se intensificó, como si la casa misma estuviera respirando, exhalando con cada grieta, cada murmullo. El aire se volvió tan espeso que sentí que mi cuerpo era incapaz de moverse, atrapado en una red invisible de terror. De repente, el sonido comenzó a cambiar, distorsionándose, transformándose en algo mucho más horrible. Ya no era solo una presencia, era una voz. Una voz que venía de todas partes. Te hemos estado esperando. No sabía si había dicho esas palabras o si algo más lo había hecho. La casa parecía oscilar entre las sombras, cada rincón ahora vibraba con una frecuencia inhumana. Sentí el miedo en cada poro de mi piel. Pero lo peor estaba por llegar. En un instante, todo lo que había conocido como realidad se desvaneció.
La habitación donde me encontraba desapareció, y me encontré de repente en lo que parecía un pasillo interminable. Las paredes eran negras, corroídas, con marcas que no podía describir. No eran pinturas, ni manchas de humedad. Eran huellas de algo que había caminado por allí, dejando tras de sí una marca que parecía estar viva, como si se alimentara del dolor, del miedo. Caminar por ese pasillo fue como sumergirse en una pesadilla. Los susurros crecían, se multiplicaban, se convertían en gritos que retumbaban en mi cabeza. Sentí que algo me arrastraba hacia adelante, pero no podía moverme. Cada paso era un esfuerzo titánico, mi cuerpo se sentía débil, como si todo el miedo que había acumulado en esos minutos estuviera drenando mi alma. Entonces, lo vi. Al final del pasillo, un ojo. Uno solo. Y no era un ojo humano. Era negro, profundo como el abismo, y cuando me miró, supe que no era solo una visión. Era algo que había estado allí desde el principio. Algo que había estado esperando mi invocación. No podía moverme, no podía gritar. Mi garganta estaba cerrada. No tenía aire. El reloj volvió a sonar. La hora que había marcado el comienzo de todo había llegado de nuevo, pero esta vez, los minutos no se detuvieron. El tiempo se aceleró, se distorsionó. No había escape. No había forma de huir. En ese instante, sentí como mi cuerpo comenzaba a desvanecerse, desmoronándose como si el tiempo estuviera arrancando mi esencia. Desperté de golpe, pero no estaba en mi cama. Estaba en el mismo pasillo. Y entonces lo entendí. Esto no había terminado. Había sido una trampa, un ciclo que no podía romperse. Los 13 minutos no eran solo un ritual. Eran una puerta. Una puerta que se abrió, y yo había sido su llave. El tiempo ya no tenía poder sobre mí, ni sobre mi conciencia. El reloj sigue corriendo. Siempre a las 2:13 de la mañana, lo escucho. Y aunque intento escapar, no puedo. Ya no sé si estoy dormido o despierto. A veces, creo que estoy viviendo el mismo minuto una y otra vez, atrapado en un lazo que no puedo romper. Pero cada vez que miro el reloj, el miedo me paraliza. Cada vez que lo miro, sé que todo está volviendo a comenzar. Las huellas en las paredes siguen allí. Los susurros siguen hablándome. Pero lo peor de todo es que ya no estoy seguro de quién está al otro lado de la puerta. Si eres tú quien escucha esto, si eres tú quien ha llegado hasta aquí, siento que el ciclo también te alcanzará. Porque una vez que la puerta se abre, no hay vuelta atrás. La maldición de los 13 minutos no se puede romper. Y ahora, no sé si el ser que espera al final del pasillo, te está esperando también.